Ahora estuve investigando un poco si las construcciones de la ciudad de Maracaibo son sismos resistentes. Ahora, ¿por qué no hay un sismo de gran magnitud acá en Maracaibo? Bueno, este es el lago de Maracaibo y según la inteligencia artificial de Gemini a la que le estuve preguntando, por debajo del lago de Maracaibo pasa una falla que se llama la falla de Icotea. A todas las piedras como cayeron ahí, los ladrillos. Ayer en el primer temblor a las 6 de la tarde cayó. Bueno amigos, así está la cúpula de la iglesia Santa Bárbara, miren cómo está. El 24 de julio del 2026, Venezuela sufrió uno de los mayores terremotos a nivel mundial. Y no fue un terremoto, sino fueron dos terremotos juntos. Y esto nos lleva a pensar, ¿puede pasar lo mismo que pasó en Caracas y La Guaira en la ciudad de Maracaibo? La verdad que muchas veces nosotros en Maracaibo, y más yo que vengo de otro país, de Buenos Aires, Argentina, donde nunca presencié un terremoto o un temblor, creemos que Maracaibo, al ser una planicie y al no estar rodeado de montañas como pasó en La Guaira o en Caracas, no puede haber un terremoto de gran magnitud. Pero le estuve preguntando a la inteligencia artificial de Gemini en Google y me asombró que dice que Maracaibo es un sitio donde hay también una falla geológica, y una de esas fallas geológicas se encuentra aquí atrás mío, en el lago de Maracaibo, porque la ciudad de Maracaibo está rodeada, si no muy lejos de acá, de montañas como la Sierra de Perijá y las sierras del estado Trujillo, que están muy cerca para aquel lado. Entonces, según nos dice la información de Gemini, Maracaibo está también a menor medida que Caracas y La Guaira, está en una falla geológica de nivel 3, de menor intensidad. Y en este video vamos a explorar un poco eso, ya que el año pasado, en el 2025, en septiembre, hubo un gran terremoto con epicentro muy cerca de la ciudad de Maracaibo, en Mene Grande, donde ahí sí hubo casas afectadas. Y hubo tres prácticamente, desde el 24 al 25 de septiembre del 2025, hubo tres afectaciones, tres temblores muy fuertes, gracias a Dios, sin hechos que lamentar, salvo algunos daños en algunos lugares, como la iglesia de Santa Bárbara, acá en Maracaibo, que fue la más afectada. Entonces te voy a explicar, te voy a decir, en este video vamos a ver lo que nos dice Gemini, y dónde están estas fallas geológicas y cómo podemos cuidarnos de esto en la ciudad de Maracaibo, Venezuela. Bueno, ahora con la inteligencia artificial decidí consultarle a Gemini, que es la inteligencia artificial de Google, y le pregunté, ¿puede haber un terremoto de esta característica como pasó en Caracas y La Guaira aquí en Maracaibo? Que ya el año pasado lo vivimos y lo sentimos, incluso yo lo sentí, mi primer temblor o mi segundo temblor, que fue una cosa realmente muy espantosa. Y nos dice, sí, definitivamente puede ocurrir un terremoto en Maracaibo. Existe un mito urbano común en la región que dice que el Zulia está blindado contra sismos o que el suelo de Maracaibo no tiembla. Sin embargo, la realidad geológica es muy diferente. Toda Venezuela se encuentra en una zona de interacción entre dos grandes placas tectónicas, la del Caribe y la suramericana, lo que hace que gran parte del país sea propensa a actividad sísmica. Esto realmente nunca se lo han dicho. Yo cuando estudiaba en el colegio geografía recuerdo que siempre te decían que los terremotos o la actividad sísmica en un país era propensa donde había montañas. Por eso siempre me da mucho miedo ir a lugares montañosos como Caracas, lugares así de montaña, porque siempre tengo ese recuerdo de haber estudiado en el colegio, de que los lugares que están rodeados de montañas son propensos a temblores. No por nada las elevaciones montañosas se crearon así, ¿no? Fueron choques de placas tectónicas que hicieron crear los picos montañosos. Entonces seguimos con lo de Google y nos dice, Maracaibo y el estado Zulia están rodeados e interceptados por sistemas de fallas geológicas muy activos. La falla Oca-Acón es la más importante para la ciudad, pasa justo por el norte del estado Zulia, muy cerca de Maracaibo. Se extiende hasta Falcón y esta falla es capaz de acumular energía y generar sismos importantes. Bueno, este terremoto que hubo el año pasado, este sismo que hubo el año pasado acá en Maracaibo, el epicentro fue en Mene Grande.
ya eso es Falcón, entre Falcón y el estado Zulia, ahí fue el epicentro. Falla de Icotea, pasa por debajo del propio lago de Maracaibo, que lo tenemos acá atrás. Pasa una falla geológica, la falla de Icotea, por el lago de Maracaibo, cosa que muy pocos sabemos. Y la falla de Perijá, que de hecho tengo esta franela que me la regalaron allá la gente de la Villa del Rosario de Perijá, ubicada en la cordillera occidental del estado. La cordillera de Perijá, acá en el Zulia, está muy cerca de Maracaibo, está a 1 hora de la sierra de Perijá, en carro, o sea, estamos a nada. Y la ciudad de Maracaibo está rodeada por todas estas fallas geológicas de la cordillera, de la sierra de Perijá, del lago de Maracaibo, con esta falla que nos dice aquí, y por el lado de Falcón. Estamos como en un triángulo de fallas tectónicas que esperemos nunca ocurra. La historia reciente lo demuestra claramente los terremotos de septiembre del 2025, como nos dice acá, con magnitudes que alcanzaron entre los 5.4 y los 6.0. Estuvieron en el epicentro en la región occidental y se sintieron con mucha fuerza aquí en la ciudad de Maracaibo. Entonces, también acerca de esto vamos a estar hablando, pero vamos a recorrer otras zonas de si está preparada esta ciudad de Maracaibo para soportar un sismo, las construcciones, los hospitales, los centros de salud, la seguridad de la ciudad. Vamos a hablar un poco de eso en este video. Así que bueno, ya saben que Maracaibo puede sufrir, Dios no lo quiera, y nos proteja un gran sismo de una gran magnitud como pasó en Caracas y La Guaira. Quizás por ahí con no tanta intensidad. Ahora estuve investigando un poco si las construcciones de la ciudad de Maracaibo son sismos resistentes o están aprobados a estas construcciones cuando se va a construir una casa, un edificio y se le pide permiso a la municipalidad. Si esto está autorizado, sismo resistente, construcciones sismo resistentes en Maracaibo. Y sí, la ciudad de Maracaibo tiene una ordenanza que aparte tenés que construir, hay una ordenanza de construcción térmica por la cantidad de calor que hace en Maracaibo. Hay una ordenanza de construcción municipal en Maracaibo que dice que las construcciones tienen que tener una capacidad térmica contra el sol. Es la única ciudad que tiene esta ordenanza, la única ciudad de Venezuela que tiene esta ordenanza de construcción térmica para evitar el calor en los edificios. Y también dice que tienen que tener una ordenanza municipal sobre sismo de resistencia con normas de Covenin, que es la norma de construcción de acá de Venezuela, que muy poco se relaja, muy poco se le para bola, generalmente hasta que no pasa una desgracia como la que pasó ahora. Ahora, ¿por qué no hay un sismo de gran magnitud acá en Maracaibo, como pasó ahora en Caracas o La Guaira? No hay un sismo de gran magnitud porque la misma inteligencia artificial de Google nos dice que a cada rato hay microtemblores. De hecho, hace pocos días, después de este terremoto, hace 1 o 2 días, hubo un temblor de 4.2 en Bachaquero, acá muy cerca, y hace que se vayan poco a poco acomodando estas placas tectónicas y no se acumule toda esta energía de una sola vez, como pasó en La Guaira, que pasaron casi 100 años de compresión de las placas hasta que reventaron y fue tremendo, ¿no? Entonces tenemos, digamos, esa especie de suerte acá en el Zulia de que hay pequeños movimientos de las placas tectónicas que circundan el estado Zulia y eso va haciendo que las placas liberen energía con menor frecuencia, que no se acumule toda esa energía y explote de una vez, como acaba de pasar lamentablemente después de casi 100 años, que fue lo que hizo que fueran 2 terremotos tremendos de gran magnitud, ¿no? Se acumuló por mucho tiempo mucha presión en las placas tectónicas de esa zona de la Tierra, de esa zona del centro del país, hasta que esa presión no aguantó más y bueno, y pasó lo que pasó. Bueno, acá en Maracaibo, una de las edificaciones afectadas en este sismo que ocurrió entre el 24 y el 25 de septiembre del año 2025, hace poco tiempo atrás, fue la iglesia Santa Bárbara, el pináculo de la iglesia que justo lo terminaban de restaurar, de pintar el mismo día que ocurrió la tragedia en Caracas y La Guaira. Ese día yo estaba por acá y estaban terminando de pintar
Esto se había fracturado, la cruz esa que está ahí se había caído. Esta cruz, de hecho, es un reemplazo. La original está en un museo acá a pocas cuadras. Es una cruz de 1880. Esa cruz se había caído con el temblor del 24 y 25 de septiembre. Y esta fue una de las edificaciones más afectadas en ese momento, que de hecho la vine a grabar el día siguiente del temblor y bueno, estaba todo lleno de escombros. A todas las piedras como cayeron ahí, los ladrillos. Ayer en el primer temblor a las 6 de la tarde cayó. Bueno amigos, así está la cúpula de la iglesia Santa Bárbara. Miren cómo está. Bueno, este es el lago de Maracaibo y según la inteligencia artificial de Gemini a la que le estuve preguntando, por debajo del lago de Maracaibo pasa una falla que se llama la falla de Icotea, que atraviesa todo el lago de Maracaibo, una falla tectónica. Y si podemos observar, de aquí no lo ve bien la cámara, pero detrás de esos barcos y en un buen día despejado como hoy, se ven unas montañas allá a lo lejos. No sé si la cámara lo puede llegar a apreciar, pero allá a lo lejos ya se ven unas montañas y eso ya viene siendo otro estado. Entonces, todo esto está rodeado de una falla geológica, como te lo dije en un principio, cuando uno estudia geografía en el bachillerato, te suelen decir que donde hay montañas es más propenso a que haya temblores y terremotos. Entonces, no estamos muy lejos, pero allá atrás, no sé si es el estado Falcón, pero se pueden observar varias montañas, varias formaciones montañosas, o si ya eso es el estado Trujillo. Se ven muchas montañas a lo lejos y también para aquel lado de allá está la famosa Sierra de Perijá. Ahora bien, de haber un terremoto, y Dios no lo quiera, en la ciudad de Maracaibo, ¿aguantarían los edificios que están a mis espaldas como aguantaron muchos de La Guaira o se vinieran abajo? Hay ordenanzas municipales que dicen que se tiene que construir con materiales sismo resistentes. Bueno, estaba buscando también y le pregunté a la inteligencia artificial de Gemini y también me dice sí, totalmente. En Maracaibo, al igual que el resto de Venezuela, existe una normativa estricta y obligatoria de cumplimiento para el diseño y la construcción sismo resistentes, lo que comúnmente se llama antisísmica. La regulación de las construcciones en la ciudad funciona bajo un esquema nacional y local. El marco nacional norma Covenin 1756 o I-756 nos dice, no, 1756, perdón. La columna vertebral de la seguridad estructural en el país es esta norma. Parte construcciones sismorresistente Covenin 1756. Aunque históricamente se utilizó la versión del 2001, las actualizaciones técnicas coordinadas por Funvisis. Funvisis es la fundación que monitorea los sismos en Venezuela, y Sencamer dictan pautas de ingeniería moderna según los tipos de suelo, el nivel de amenaza y el uso de la edificación. De hecho, por cierto, ahora vamos a ir a ver, acá atrás tenemos lo que es Cerros de Marín. Es un cerro, la ciudad de Maracaibo es muy poca montañosa y tiene muy poca altitud, es prácticamente una planicie, pero justo acá atrás, en esta parte y en aquel edificio que se ve allá, que ahora es Banco Mara, fue el Banco de Maracaibo, no se aprecia bien, ahora me voy a dirigir allá, está sobre un terreno alto, sobre un terreno bastante blando que se va desmoronando. Los cerros de Marín que van bordeando todo el Milagro, es como una pequeña, como un pequeño monte de unos pocos metros de altura, pero de una tierra arcillosa muy débil, ¿no? Entonces muchos edificios de la ciudad en este sector están construidos sobre esta tierra arcillosa que ahora la vamos a ir a ver. Entonces nos dice, esta norma en el territorio nacional en diferentes zonas se califican según su peligro sísmico del 0 al 7. Donde se ubica Maracaibo en el estado Zulia tiene una particularidad geográfica, mientras que la costa oriental del lago tiene un peligro sísmico moderadamente alto debido a sistemas de fallas como la de Icotea, que acabamos de nombrar, que pasa por el lago de Maracaibo. La ciudad de Maracaibo se encuentra generalmente tipificada en una zona de amenaza sísmica intermedia, o sea que no corremos tanto peligro. Zona 3, dice acá. Aunque el riesgo es menor que en ciudades como en la falla de Boconó, que es una falla bastante grande que atraviesa todos los Andes venezolanos,
y como Caracas y Mérida, que son zonas de montaña. La norma exige de igual manera rigurosos criterios de ductilidad, cálculo de fuerzas laterales, diseños de fundaciones capaz de resistir movimientos telúricos basados en tipo de suelo arcillosos y arenosos, locales, ¿no? ¿Qué es lo que pasó en La Guaira? Era un suelo muy arcilloso, muy arenoso, y se generó como una licuefacción, por eso que muchos edificios, más de 200 edificios, se cayeron abajo. En cambio en Caracas, si bien hubo derrumbes, no fueron tantos, fueron menos edificios que se derrumbaron, pero en La Guaira sufrió el mayor desastre por el tipo de suelo. Y acá en Maracaibo, bueno, habría que ver, yo no soy geólogo, ni arquitecto, ni ingeniero, pero habría que ver qué tipo de suelo es el del Zulia o el del de Maracaibo, ¿no? Si es un suelo más arcilloso, menos arcilloso, más duro. Entonces, bueno, eso se lo dejo en los comentarios para la gente que estudia geología y todas estas cuestiones, arquitectura e ingeniería. Acá también nos dice el control local, el CPU y el OMPU, que son los entes competentes de dar los permisos de construcción acá en la ciudad de Maracaibo. A nivel municipal no basta con aplicar la ingeniería civil correcta. La ley exige que el proyecto sea fiscalizado por las autoridades locales. En Maracaibo esto se rige a través de ordenanzas sobre control de edificaciones y urbanizaciones. Organismos competentes como el Centro de Procesamiento Urbano, el CPU y la Oficina Municipal de Planificación Urbana, OMPU, son los entes encargados de revisar estos proyectos de construcción en la ciudad. El proceso para que se otorgue permiso de construcción y las viales urbanas fundamentales, los ingenieros calculistas deben presentar formalmente la memoria del diseño estructural, que es un documento que se tiene que demostrar específicamente que se cumplan los parámetros exigidos por la norma Covenin sismo resistente, además de las normas para estructuras de concreto armado Covenin 1753 o estructuras de acero Covenin 1618. Inspección y habilitabilidad. Concluida la obra, OMPU realiza inspecciones para constatar que lo construido coincide fielmente con los planos aprobados antes de emitir la constancia de habitabilidad. ¿Qué pasa acá en Venezuela? La corrupción. Le mojan la mano al funcionario, que es lo que se está comentando que pasó en La Guaira, ¿no? Que se hicieron la vista gorda, que como ya no había terremotos, hace más de 100 años que no se registra un terremoto de tal gravedad, entonces se relajan las normas, se le moja la mano a los funcionarios que deben estar encargados de estas construcciones y eso es lo que pasa. Bueno, como podemos observar acá, el nivel del lago de Maracaibo está a nivel 0 sobre el nivel del mar, incluso hasta -0, que está por debajo del nivel del mar. Pero a pocos metros, acá en la avenida El Milagro, empieza a elevar. Tenemos esto que acá le llaman los cerros de Marín, este tipo de arenisca bastante débil, y estos edificios que creo yo no están sobre esta arena débil, porque esta arena siempre suele en épocas de lluvia irse desboronando, ¿no? Porque es una arenisca muy frágil. Yo me imagino que todos estos tipos de edificios son sismo resistentes, deben tener la norma Covenin que acabamos de ver, y debe estar sus bases enterrado por debajo de este cerro, lógicamente, porque este cerro ya se ha desboronado varias veces. Y bueno, y estos edificios están ahí como al borde de este tipo de acantilado. Bueno, como veíamos del otro lado, mira, esto es el Cerro de Marín, ahí se puede apreciar mejor este tipo de arenisca roja, y arriba está el antiguo Banco Mara, que ahora son tribunales de acá de Maracaibo. Antiguamente fue el Banco de Maracaibo, y yo me imagino que toda esa estructura, sus bases deben estar enterradas mucho más abajo de la avenida esta, porque no creo que esté sobre el cerro ese, no creo que las bases de este edificio, que es bastante grande, esté sobre esta arenisca roja que se suele desmoronar con las lluvias. Generalmente acá en Maracaibo, cada vez que llueve esto se desborona, esa tierra es muy frágil. Y bueno, me imagino que esto también, esta construcción que ya lleva varios años, creo que fue construida a mediados de los años 80, debe tener su resistencia sísmica cuando se construyó y según la norma Covenin de la que veníamos hablando, ¿no? Y es que es realmente impresionante cómo está este edificio prácticamente colgado de este cerro. Si este cerro se desmoronara un poco más, el edificio quedaría prácticamente en el aire, pero me imagino que su estructura no está agarrada de este cerro que se ve muy frágil. Ahí se ve ya en parte que se está empezando a caer como una pared que está aquí
de este lado, se está empezando a comer, pero me imagino que toda la base del edificio se encuentra a nivel de la tierra aquí, ¿no? Debe ser la estructura, porque si no ya se hubiese venido abajo con el propio peso. También en el Manzanillo, en San Francisco, tenés todo este tipo de cerros, igual, los cerros del Manzanillo, que también hay varias estructuras sobre este cerro. Son casas, no son tanto edificios modernos como vemos acá en esta parte de la ciudad. Pero bueno, ante un sismo tan grande como el que hubo en La Guaira, ¿resistiría todos estos edificios que están acá o se vinieran igual abajo como un castillo de naipe? Bueno, y para finalizar este video, en seguridad, ¿está preparada la ciudad de Maracaibo para un hecho tan catastrófico como el que pasó en Caracas y La Guaira? Realmente ninguna ciudad de Venezuela estaba preparada, ni está preparada para una tragedia de tal magnitud. No están preparados los hospitales, ni los funcionarios públicos, ni los bomberos, ni los cuerpos de seguridad, no están preparados. No hay prácticamente, digamos, entrenamiento. Si bien los bomberos y los cuerpos policiales y de defensa civil tienen su entrenamiento, pero no están entrenados para una catástrofe. De hecho, en Venezuela no había una unidad como las que están viniendo de rescates específicamente para estos temas, de Argentina, de Chile, de España, de Estados Unidos, de varios países, de Turquía, estas unidades de rescate especializados con perros para rescatar personas debajo de derrumbes, porque lamentablemente hoy fue un terremoto, pero mañana puede ser un derrumbe ocasionado por cualquier estructura, por una explosión de gas, y no hay personas preparadas, perros capacitados de rastreo, no hay equipos de monitoreo como trajeron personas de otros países, de México, que chequean si hay vida humana, si hay calor debajo de los escombros, si se siente la respiración. No había nada de esto, no hay nada de esto. Esperemos que esto sea una lección, que aprendamos y que ciudades como Maracaibo, que no fueron afectadas, pero que vimos que puede ser afectada por un terremoto que está en varias fallas sísmicas, bueno, que a partir de esta cuestión se creen unidades de rescate con perros de entrenamiento para rescate de personas vivas o fallecidas, que haya equipos de monitoreo, de chequeos de calor corporal, bueno, todo este tipo de cosas que se necesitan para una emergencia, ¿no? Esperemos que las autoridades, si ven este video de Maracaibo y San Francisco, se equipen mejor los cuerpos de seguridad ante una tragedia de tal magnitud. Pero bueno, son tragedias de la naturaleza, no le podemos echar tampoco la culpa a nadie. Sí, podía haber estado mucho mejor planificado la ayuda desde el primer día, o sea, con tiendas de campaña. Mucha gente se quedó ahora sin hogar y bueno, para mí debería estar más planificado de haber lugares de campaña con baños químicos. Mucha gente no tiene dónde pasar la noche, va a pasar mucho tiempo, mucha gente va a tener que lamentablemente vivir en tiendas de campaña. Pero bueno, esto es sobre la ciudad de Maracaibo. Ya saben, tomen sus precauciones y ya sabemos que Maracaibo es también una ciudad que puede ocurrir un terremoto, quizás no de tal magnitud, pero sí está en una falla sísmica.